Bien, continuando con el aspecto práctico de este curso taller, vamos a ver ahora la parte de la planeación en esos términos. Primero vamos a revisar la descripción del puesto de trabajo, segundo vamos a analizar la solicitud de empleo y por último vamos a analizar el currículo vital o hoja de vida o resumen del candidato que aspira al puesto. Bien, lo primero que tenemos acá es nuestra hoja de trabajo. En esta hoja de trabajo vamos a escribir lo siguiente. Aquí vamos a escribir este título que indica planeación de la entrevista del puesto de administración, porque es el puesto que vamos a analizar y ese puesto que está en concurso, y por lo tanto vamos a ver si esta persona en particular merece ser entrevistado o no. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Bueno, lo primero que tenemos que ver familiarizarnos con los requisitos del puesto, los requisitos que demanda el puesto, por un lado, y por otro lado familiarizarnos con toda la estructura del puesto para poder responder las posibles preguntas que nos haga el candidato cuando estemos en el proceso de entrevista. Aquí tenemos el puesto descrito, que en el manual de puesto, no hemos trabajado el manual de puesto y vamos entonces a familiarizarnos con ello. Para ello, ¿qué debemos hacer? Bueno, una lectura minuciosa de todo el puesto. Primero, este tiene como jefe inmediato el gerente de operaciones. Él va a supervisar a todas las personas que estén en la sucursal o en el departamento donde el sujeto sea gerente. Se le pide como requisito académico fundamental, bueno, el bachillerato o licenciatura en administración de empresas, algo más o menos por ahí. Luego, área de experiencia, uno de 2 a 4 años, tiene como idioma inglés básico, o sea, no tiene que ser un experto en idioma. Como objetivo se propone entonces que debe mantener la dirección de la sucursal o departamento en todas las áreas, asimismo como mantener el flujo de información a las jefaturas y a sus subordinados, a los subalternos, las personas que están debajo de él. Se plantea el puesto también como conocimientos o competencias obligatorias. Primero, conocimientos indispensables en el área de manejo de personal. Segundo, contabilidad y estrategias de mercadeo. Segundo, debe manejar herramientas tecnológicas como el paquete de Office, que sea Ofimática, y el Internet. Tercero, debe tener liderazgo, ser analítico y abierto a escuchar. Cuarto, debe ser una persona con un alto grado de responsabilidad y enfocada a resultados. Quinto, de igual forma, debe ser una persona que sepa resolver problemas. Se le plantea como habilidades deseables, o sea, que pudiera tenerla, que se desea que la tenga, si no la tiene, amén. Primero, deseable conocimiento de la legislación laboral y conocimiento técnico de clima organizacional y de entrenamiento. Bueno, se pone deseable porque en una empresa, en una organización, casi siempre hay un asesor legal. Entonces, esa es la persona que lo apoyaría en esa parte. Y está el departamento de recursos humanos que lo apoyaría en lo otro. Bueno, pero si lo tiene, fabuloso. Entonces, nos vamos entonces a las funciones principales. Aquí, desde aquí podrán surgir algunas preguntas al candidato. Y con esto nosotros podríamos darle respuesta a cuestiones que tienen que ver necesariamente con el puesto de trabajo. Primero, dice realizar los reportes de asistencia del personal a cargo. Realizar los cambios necesarios para cubrir al personal libre, en caso de ser necesario. Segundo, realizar el análisis de los resultados diarios, semanales y mensuales de la sucursal. Tercero, controlar los costos y los egresos de la sucursal, realizando los informes correspondientes. Llevar el control y el manejo de la caja chica. Quinto, realizar reuniones informativas y motivacionales con su personal a cargo. Sexto, elaborar los análisis de la producción y crear los reportes de resultados para su jefe inmediato o directo. Séptimo, supervisar y reentrenar a su personal a cargo de forma periódica para velar por el buen funcionamiento de la sucursal o el departamento. Octavo, realizar el control de inventarios de materia prima y de suministro de la sucursal. Noveno, realizar el pago a proveedores y llevar el control de la entrada de productos o suministros al inventario. Y décimo, elaborar los reportes de cierres diarios de la operación. Y bueno, y otras funciones que se le agregan serían cubrir los diferentes puestos de la sucursal ante una posible ausencia. Y asimismo asistir a las reuniones
gerenciales en caso de que se le participe, o sea, de que se le solicite asistir a una reunión. Esto no nos da una idea general, usted lo haría con mucho mayor detenimiento, pero sí nos podemos detener aquí, ver en los requisitos básicos, los requisitos que tienen que ver con lo académico. Y vamos a ir rellenando nuestra hoja de trabajo. Copiamos aquí este aspecto. Pegamos aquí entonces este primer requisito, ¿verdad? Una vez aquí devuelto, vamos a copiar entonces aquí donde dice conocimientos o competencias o categoría. Vamos a copiar aquí, volvemos acá, porque de aquí tenemos algunos requisitos que son importantes. Vamos a copiar, pegar. Entonces lo tomamos y lo vamos a pegar aquí ahora. Y desde aquí entonces vamos a hacer el análisis para poner los puntos clave de posibles preguntas. Lo primero es lo de la licenciatura, ¿verdad? Licenciatura o estudiante, podríamos poner, o estudiante, ¿verdad? Estudiante de administración, podría ser, estudiante ya avanzado de administración, podríamos poner a que tome la posición. Por aquí tenemos entonces conocimientos indispensables, ¿verdad? En el área de manejo de personal, contabilidad estratégica. Entonces podríamos poner supervisión, a ver si ha supervisado, ¿ves? ¿Ha manejado? Bueno, supervisión. La supervisión es importante. Conocimiento básico de contabilidad. Conocimiento básico de contabilidad. Contabilidad, eso es lo que se está aquí suponiendo, ¿verdad? Bueno, y estrategia de mercado. Bueno, pero eso podríamos ver eso de manera básica. Manejar herramientas tecnológicas como el paquete de Office. Este paquete de Office lo vamos a llamar aquí Ofimática, ¿verdad? Ofimática. ¿Qué es la Ofimática? Bueno, así que le llaman ese paquete que incluye Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Son las herramientas que vienen en el paquete de Office. Le vamos a llamar Ofimática. Vamos a colocar estas letras mayúsculas acá, ¿verdad? Ok. Entonces, así tendríamos nosotros esta parte. Luego tenemos aquí, debe tener liderazgo, ¿verdad? Ser analítico y abierto a escuchar. Entonces, yo podría, más que liderazgo, capacidad o habilidades comunicativas. O sea, cómo se comunica la persona. Esto es muy importante si tiene esas habilidades comunicativas para ocupar el puesto de trabajo, porque un buen líder, más que todo, tiene que saber comunicar, ¿entiendes? La posición le da una posición de liderazgo, bueno, que viene dado por el puesto. Debe ser una persona con alto grado de responsabilidad y enfocada a resultados, fíjense. Esta parte de la responsabilidad es poco probable que la podamos medir con una pregunta, pero nosotros podemos buscar indicios de responsabilidad, ¿verdad? Que te diga a ti que esta persona responsable, ¿verdad? Puede asumir una pregunta que tenga que ver para medir ese factor, ¿verdad? El factor de responsabilidad en la entrevista, que tiene que ver con la formación. Usted me entiende, dice responsabilidad y enfocado en resultados. De igual forma, debe ser una persona que sepa resolver el problema. Aquí, bueno, tendríamos que ver si él tiene habilidades, podríamos decir habilidades, o sabe manejar, para manejar problemas. Puede ser problemas o también puede ser conflictos. O conflictos. Vamos a ponerlo así. Vamos a verlo de esa manera, ¿verdad? Okay. Entonces, sería esto lo que nosotros, los puntos clave que hemos analizado aquí, que hemos encontrado, analizar la descripción de puesto, ¿verdad? Este es el primer punto que nosotros hemos visto para la planeación. Vamos ahora a continuar con el análisis de la solicitud de empleo. Vamos a analizar la solicitud de empleo del candidato que quiere ocupar, este puesto de trabajo de administración. Bien, entonces hemos ido ahora a la solicitud de empleo del candidato y vamos entonces a analizar
esta solicitud de empleo. ¿Con qué intención se hace esto? Bueno, la primera intención con la cual se hace esto es ver si esta persona se merece que le demos una entrevista y ver el trasfondo académico que tiene esta persona o la formación, los requisitos académicos, sean al nivel que fueren, y ver su relación entonces con lo que ya hemos visto con la descripción de puestos. Vamos a ver entonces en detalle esta solicitud de empleo. Vamos a acercarla acá. Vamos a ayudar a auxiliarlo con la lupa por acá. Vamos a ver algunos detalles. Bueno, aquí en este primer apartado, aquí están los datos generales, apellido, domicilio, donde vive la persona, ¿verdad? La dirección, teléfonos y demás, sexo. Sabemos, aquí es sexo femenino. Bueno, aunque esta solicitud es de México, no importa. Esto es para la práctica simplemente. Algo importante aquí es con quién vive la persona. ¿Vive con quién? Bueno, no vive no marcó ni sus padres ni sus familiares, vive con algún pariente, pero no está especificando al pariente, o sea, no vive solo. Personas que dependen de ella, dice aquí que es, es otra persona. Esto es importante porque luego podríamos generar preguntas que tienen que ver con la parte de la seguridad social, ¿verdad? Claro, que siempre es bueno preguntarle a las personas si realmente tienen hijos, con quién vive, porque muchas veces ellos dicen, ellos no lo colocan en la solicitud de empleo, viven con un hijo o tienen un hijo que fue por unión libre y no lo asumen como tal. Eso es un problema. Si tiene licencia de conducir, se especifica acá en esta solicitud de empleo. Bueno, ese servicio militar, si es obligatorio. Bueno, aquí no es servicio de militar obligatorio, para nada. Luego acá, estado de salud. Esto es importante, la autopercepción que tiene la persona. Dice que su estado de salud, que no padece ninguna enfermedad, y señala que su estado de salud es bueno. Eso es importante. ¿Practica algún deporte? Bueno, no practica ningún deporte. Dice que no practica ningún deporte. ¿Pertenece a algún club? No pertenece a ningún club ni nada por el estilo, ¿verdad? Seguimos viendo entonces la solicitud de empleo. Aquí entonces en este título que estamos viendo datos familiares, esto es importante. Veo que le viven los padres. Aquí es muy específico, si viven los padres o se finalizaron. Bueno, parece aquí uno que está vivo y es el padre, la madre. El padre falleció, no tiene esposo porque evidentemente dijo que era soltera, no tiene hijos tampoco, ya lo especificó, dijo que no tiene hijos, no tiene esposo. Entonces vamos aquí a la formación académica, aquí en la escolaridad, la parte de la escolaridad. Lo primero que se pregunta es la escolaridad, de los primeros, comenzando por la escuela primaria, la escuela secundaria, el colegio y la universidad. Vemos que esta persona es estudiante universitario, que estudia en la universidad, ¿verdad? Y es actual, que no tiene fecha, aquí no indica la fecha de finalización. Fíjense, hasta no especifica años, ¿te entiende? Título requerido. No se ha certificado, si usted observa bien, en los estudios universitarios. No se ha certificado. Por lo tanto, es estudiante universitario, ¿verdad? Y estudia específicamente, seguimos la línea acá, ¿qué estudia? Dice, estudio en la escuela, ¿verdad? UNAM, ¿verdad? Afectó de la actualidad, en la actualidad. Horario, curso de la carrera, administración. Estudia administración, está postulando para un puesto de administración. Esa es la primera parte de esa solicitud de empleo. Y aquí un detalle importante es su estructura familiar. Tiene una estructura familiar, le sobrevive el papá, no tiene hijos, es soltera. A la fecha uno nació en el 1986 y unos 34 años. Perfecto. Asumiendo que ya estudia administración, estudiante de términos de administración, o que ya está graduado, para los fines de este ejemplo, evidentemente. Continuamos entonces con la solicitud de empleo, ¿verdad? La otra parte, la segunda parte, el reverso de la hoja de solicitud de empleo. Aquí observamos con respecto a los idiomas, vamos a colocar esto de nuevo aquí, con respecto a los idiomas, por ejemplo. Con respecto a los idiomas, en este punto de acá, aquí, ¿verdad? Vemos que él habla el inglés al 50%. Esto es muy importante que veamos esto por lo que indica la solicitud de empleo. Función del idioma, de función. Entonces aquí tenemos funciones de oficina, secretariado, ¿verdad? Y administración. Nos sirve bastante. Y dice que maneja un paquete de Office. Dice máquina de oficina, ¿verdad? O taller
que sepa manejar. Dice aquí que él maneja una computadora, ¿verdad? Un escáner y una copiadora. Es muy importante para el trabajo de oficina. Dice que aquí maneja Windows, ¿verdad? Maneja el paquete Office, Word y redes sociales. O sea que domina todo lo que se le pide referente al Internet. En este otro título, empleo actual y anteriores. Vamos a ver si ha tenido empleo actual o anteriores. Vamos a ver acá. Vamos a colocarlo en esta posición porque podamos verlo mejor, analizarlo mejor. Lo primero que se le pregunta a ti, tiempo, ¿verdad? Tiempo de puesto y su servicio, o sea, nombre de la compañía en la que tuvo, dirección, teléfono y demás. Entonces, aquí actual del 2009 hasta el 2010, ¿verdad? Dice que ha trabajado en Compucéntrico, ¿verdad? En Plaza Mebaet, el recepcionista. Esta persona específicamente dejó de trabajar por estudio, ¿verdad? Pero vemos que no tiene otro tipo de formación, ¿verdad? Fíjense, ya cuando usted ve esta estructura, vamos a colocar aquí son datos generales referentes datos económicos. Esos son otros datos que en este país no se piden. Bueno, pero es importante, fíjense. Aquí vemos el trasfondo académico de esta persona y su experiencia de trabajo. Fíjense, estamos buscando un administrador. Esta persona ha trabajado simplemente como compucéntrico. ¿Usted me entiende? Ahora, en términos académicos, vemos que es estudiante de administración de términos, podríamos decir así, y que domina paquete de ofimática, ¿verdad? Domina el paquete de ofimática y tiene estudios, ha desempeñado, tiene conocimientos generales sobre secretariado y administración, y eso es bueno. Entonces, de vuelta en nuestra hoja de trabajo, aquí en nuestra hoja de trabajo, bueno, ¿qué tenemos nosotros aquí en nuestra hoja de trabajo? En nuestra hoja de trabajo tenemos nosotros lo siguiente. Recuerden que estamos analizando que la solicitud de empleo, análisis de la solicitud de empleo, solicitud de empleo, ¿verdad? Esto es lo que estamos haciendo nosotros. Análisis de la solicitud de empleo. Es importante entonces tener este título para señalar, para poder hacer algunas observaciones bajo este título. ¿Y qué es lo primero que tenemos? Bueno, con respecto al empleado tenemos que es estudiante, digo a la persona, al candidato, estudiante de administración. La administración. Entonces, estudiante de administración. Muy bien. Este estudiante, esta persona, asimismo, aparte que estudiante de administración, tiene dominio, podemos decir dominio del inglés. Bueno, conocimiento general del inglés. Conocimiento, podemos decir general de inglés. Recuerden que es uno de los requisitos que estamos viendo anteriormente. Y tiene dominio de ofimática e internet, porque domina redes sociales, ¿verdad? Bueno, podemos ponerlo así mismo, internet. O sea, hasta aquí. Entonces, ¿qué ocurre con su experiencia de trabajo? Entonces, poca experiencia de trabajo. Poca experiencia de trabajo directo. Lo que ha trabajado fue como recepcionista. Experiencia, vamos a poner aquí experiencia, recepcionista. Eso es lo que tenemos con respecto a esta persona. Trabajo, ¿no? Y tiene como experiencia recepcionista. Fíjense, en términos concretos, vamos a colocar esto para diferenciarlo de lo anterior.
en términos concretos, si nosotros vemos, ¿qué tenemos nosotros acá? Bueno, mire, en términos concretos, esta persona, cumpliendo con lo que nosotros nos hemos propuesto, que ver si esta persona se merece o no se merece una entrevista de trabajo, y si su trasfondo académico, ¿verdad?, y de formación y experiencia se vincula con lo que tenemos acá con las exigencias. Bueno, es estudiante de administración, tiene el conocimiento de ofimática, podríamos decir que y administrativo, conocimiento básico administrativo, así incluye, bueno, si domina conocimiento básico administrativo, probable que domine lo de la contabilidad. Si no fuera un ejercicio de esta naturaleza, nosotros pudiéramos organizarlo de entrada, bueno, que no se merece que sea entrevistado, y esa persona no pasaría entonces a ese proceso. Mire por qué. Si nosotros pudiéramos hacer esto acá, vamos a enumerar esto para tener un punto de mayor objetividad. Vamos a enumerar aquí y vamos a hacer lo mismo acá, ¿verdad? Y vamos a ver los puntos de coincidencia que tiene, porque recuerden, esto es analizando esta parte, no hemos analizado la otra parte, no hemos visto la hoja de vida. Vamos a ver la hoja de vida de esta muchacha. Si fuera así, simplemente no, porque miren, licenciatura, bueno, es estudiante, no tiene nada de supervisión, no ha trabajado supervisando a nadie, usted me entiende, y ya es una debilidad, porque de ahí se desprenden muchos de los elementos que se plantean como requisito fundamental para este puesto de trabajo. Como esto es un ejercicio, vamos a continuar entonces con la siguiente parte. La siguiente parte que nos ocupa aquí entonces es el análisis del currículo vital. Vamos a entonces ahora analizar el currículo vital de esta persona. Vamos a suponer aquí que el currículo vital de esta persona es este. Fíjense, esta es la persona. Esta es la persona, y recuerden que para fines didácticos todo esto simplemente. Bueno, en el análisis del currículo vital lo vamos a contrastar. Aquí ya vamos a ir contrastando los elementos. Vamos a sacar los elementos, colocarlos en la hoja, nuestra hoja de análisis, de planeación, para contrastar si entre lo que se dice aquí, la solicitud de empleo y los requisitos. Un contraste, como un cruce de informaciones que vamos a hacer. Asimismo, en esta solicitud de empleo vamos a ver cosas que nos puedan preocupar, que puedan generar preguntas que pudiéramos hacerlo. Bueno, primero aquí dice que esta persona, ¿verdad?, es administradora. Recuerden que vamos a asumir que en la solicitud de empleo no puso que administradora, ¿verdad? Administradora de negocios internacionales, ¿verdad? Con muy buen manejo del inglés, francés, ¿verdad?, e italiano intermedio. Experiencia en docencia, ¿verdad?, en el área de administración, comerciales y de desarrollo de negocio, con gran espíritu de trabajo en equipo y liderazgo, altamente orientada hacia la academia y la generación de valor en el trabajo, eficiencia y productividad, excelentes relaciones sociales y alta motivación para dar y desarrollar nuevas ideas. Bueno, los nombres que tenemos acá, ¿verdad?, año en que nació, datos de tipo general. Continuando con este análisis, entonces, dice que en la actualidad tiene una maestría en enseñanza de ciencia, de la universidad, de una universidad. Entonces, aquí tenemos entonces un título de administración de negocios. Esto tiene que ver con la educación. Bueno, es administradora, ¿verdad? Grado de honor, negocio. Esas son descripción de cómo alcanzó, de lo que ella alcanzó. Es muy buen elaborado este currículo. Grado de honor, ¿verdad?, por promedio académico. O sea, lauro académico alcanzó. Tiene dominio de finanzas y ese tipo de cosas. Bachiller académico, modalidad ciencias y matemáticas. Por eso esa carrera. Y vamos a ver la experiencia laboral. La experiencia laboral, entonces, dice que en la actualidad trabaja en la Universidad Autónoma, ¿verdad?, en el Departamento de Educación a Distancia, líder de negocio, líder tecnológico, funciones, ¿verdad?, liderar los programas de negocios internacionales y tecnología en gestión de empresas, de los procesos académicos, ¿verdad?, de los estudiantes, plan de negocio, teorías mediante la enseñanza polimodal, impartiendo 1 hora de teleclase, ¿verdad?, mediante la modalidad de televisión satelital.
dirigiendo la tutoría virtual en la plataforma Moodle, ¿verdad? Poniendo al día el aula virtual del aprendizaje. Aquí está el nombre de su jefe inmediato. En la actualidad trabaja también, ¿verdad? En una empresa como gerencia. Ella es la gerente de su propio negocio, ¿verdad? Gerente comercial, cargo gerente comercial. Ella planea, organiza y controla todas las actividades comerciales y administrativas de la empresa, seguimiento y evaluación de proyectos y desarrollo de nuevas líneas de negocio, mejoramiento de la relación con el cliente e implementación de nuevas ideas tecnológicas para crecer, ¿verdad? Entonces, ¿dónde ha trabajado? Trabajó también en el Instituto San Bonifacio. Ahí trabajó en el puesto de educación, ¿verdad? Instructor senior. Trabajó como instructor, lo ven acá, aquí trabajó como instructor, ¿verdad? Aquí trabajó entonces como profesor de idioma. Aquí trabajó entonces como gerente comercial, tiene experiencia como gerente comercial. Y bueno, tiene una vasta experiencia en el área, podríamos decir. ¿Usted me entiende? ¿Qué llama la atención? Esa combinación que ella tiene entre la docencia y el trabajar directamente como administradora. ¿Usted me entiende? Mira una vez más, como profesor, catedrático, inglés, francés. Una vez más aquí, aprendiz comercial del exterior. Tiene una vasta experiencia, profesor. Su vida ha transcurrido entre eso, bueno, informática, maneja las herramientas que ya hemos dicho de informática, ¿usted me entiende? Y otros programas, por así decir, ¿usted me entiende? Certificado en inglés, otros cursos, investigadora, aquí vemos que trabajó como directora de proyectos, que estudió, mejor dicho. Ha participado en varios congresos que tienen que ver con negocios, emprendedurismo, manejo de nuevos méritos. Ok, o sea, vemos que ella tiene una buena estructura que le ayuda a participar en el puesto. Entonces vamos a hacer el resumen de todo esto que hemos visto acá ahora. Aquí tenemos entonces el análisis del CV o currículum vitae, ¿verdad? Vamos a anotar entonces los puntos más sobresalientes que hemos encontrado, ¿verdad? De este puesto, en este análisis. Lo primero que hemos encontrado es que esta persona, asumiendo aquí lo de la administración, ¿verdad? Es administración, tiene administración, ¿verdad? Administración, está licenciada en administración. Dominio del inglés, tiene una maestría. Vamos a ver qué otros elementos tiene ella, ¿verdad? Vamos a especificar la maestría en qué área. Por concluir, una maestría que aún no ha concluido, ¿verdad? ¿Qué otra cosa relevante pudimos ver? Bueno, nos preocupa la combinación, es preocupante. Llama la curiosidad, combinación entre la enseñanza, la docencia y el trabajo. El trabajo administrativo. Eso es importante, llama la curiosidad más que todo. La idea es preguntarle, cómo ella hace esa combinación entre una cosa y otra. Más nada, ¿usted me entiende? Eso es lo que vamos a ver, cómo ella hace esas combinaciones. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos. Observen aquí en su currículo, hoja de vida. Ella en la actualidad trabaja para esta empresa, ¿verdad? Y es su empresa propia. Ahora, ella hace las veces de gerente comercial. Qué interesante que tiene que ver con el puesto descrito y
con lo que nos interesa a nosotros son las funciones que ella realiza. Vamos entonces a hacer esto. Vamos a copiarla para fines de análisis, todas estas funciones que nos interesan. Bien, entonces tomamos y lo vamos a pegar acá para fines de análisis. Aquí vemos que de las funciones que hace planear, organizar y controlar todas las actividades de la organización, ¿verdad? Administrar la empresa, seguimiento. Entonces cuando vamos a contrastamos entonces esta información, ok, contrastamos esta información con la que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Fíjense, aquí nos dice que tenga capacidad de supervisión de alguna manera. Esto lo puede estar compensado. Vamos a ver aquí en esta parte de seguimiento, mejoramiento de las relaciones con el cliente. No. Entonces no tenemos eso por acá. Conocimiento básico de contabilidad. Bueno, sí, porque si es la administración, si administra la actualidad, tiene que tener ese conocimiento básico. Podríamos decir que está compensada. ¿Te entiendes? La idea es que de ofimática, domina ofimática, ya lo vimos lo de la ofimática, que eso lo domina, en su currículo lo especificaba, ¿verdad? Lo de la licenciatura, dominio de la ofimática, dominio de los programas de ofimática, dominio del inglés, lo del liderazgo. Lo de la comunicación es como que no se concreta mucho aquí. Tendríamos que hacer preguntas por acá y preguntas que vayan por acá. Lo que ya es evidente, podríamos confirmarlo, usted me entiende, pero preguntas centrales serían estas, por ejemplo, la capacidad de comunicación, que no la vemos, ¿verdad? Y los indicios de responsabilidad que he preguntado, habilidades para manejar problemas o conflictos. Cuando leemos las tareas que ella hace de manera particular, ¿verdad? Fíjense, dice, planifica, organiza y controla todas las actividades comerciales. Eso está claro para la supervisión, ¿verdad? Administración de la empresa, seguimiento y evaluación de proyectos y desarrollo de nuevas líneas de negocio. Mejoramiento de las relaciones con el cliente. Bueno, ahí veríamos entonces lo de la comunicación, ¿verdad? E implementación de nuevas ideas tecnológicas para crecer. Entonces, algunas están compensadas, ¿verdad? Pero otras tendríamos que preguntar. Nuestra pregunta tiene que girar entonces en torno aquí a esto de la contabilidad, ¿verdad? Tiene que ir girado en torno a volver a preguntar estas tres cosas. Serán nuestras preguntas centrales, donde van a salir nuestras preguntas centrales. ¿Estamos claros? Porque lo del inglés, bueno, no se pide un inglés extremo, ¿verdad? Vamos a estructurar ahora las preguntas, producto de esta primera parte que hemos hecho. Aquí tenemos las preguntas. Las preguntas van a ir dirigidas en torno a la posición. Tienen que ser en torno a la posición que deben ir dirigidas a la pregunta. Van a ser preguntas basadas en comportamiento pasado o en situaciones futuras. Por ejemplo, aquí una que tiene que ver con conocimiento básico de contabilidad. Usted podría elaborar una pregunta de la siguiente manera. Podría preguntar, por ejemplo, en su labor de gerente, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la observación fundamental que ha hecho los informes de contabilidad que ha recibido? Podría ser esa pregunta, pero también la pregunta puede girar si la persona ha hecho el informe de contabilidad. Observe bien que la pregunta aquí está girando, nos va a informar si él domina esto o tiene el conocimiento básico de contabilidad. Puede decir, bueno, yo no, ahí se va al mundial una información y te va a dar respuesta en torno a eso, en torno al manejo o dominio de contabilidad. Podría estructurarla de otra manera, ¿tú me entiendes? Podría estructurarla que si podría ser a futuro en una situación, puede preguntarla de esta manera. En caso que fuera una situación, vamos a ver cómo se elaboraría la pregunta. Podría ser de esta manera. ¿Cuáles
Tuve que preguntarle así, ¿cuáles, ¿verdad? ¿Cuáles aspectos, ¿verdad? De un informe de contabilidad usted no dejaría fuera? Ahí tendríamos la pregunta que también busca el mismo objetivo, ¿verdad? Busca exactamente el mismo objetivo. Una pregunta, una basada en un comportamiento pasado y otra basada en un comportamiento futuro. Otra pregunta entonces que hemos marcado aquí como inquietante, y es la habilidad comunicativa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podríamos preguntarle a esta persona, ¿verdad? En su labor de docente, porque trabaja como docente, usted, no vamos a poner de administrador porque no interesa, de administrador, de gerente, usted incentiva la comunicación de sus subalternos, de los subalternos, hacia usted. Sería esa una pregunta, ¿verdad? Y podría ser otra pregunta, ¿verdad? ¿Usted considera que esto tiene un problema? Esa pregunta que hemos elaborado ahí, y es que tiene una sola respuesta, ¿verdad? Y es una pregunta con una sola respuesta. Eso encierra de alguna manera al entrevistado. Entonces, bueno, si lo incentiva, la respuesta evidentemente que sí, como que se puede caer de la mata, ¿verdad? Se puede caer de la mata la respuesta, ¿verdad? Puede ser muy fácil de responder y no nos conduce realmente a nada. Es mejor plantear una situación donde él describa elementos comunicacionales. ¿Usted me entiende? Vamos a poner ¿cuáles estrategias usted ha utilizado? Vamos a poner así, ¿cuáles estrategias mejor? Perdón. ¿Cuáles estrategias de comunicación usted ha utilizado para informar las decisiones de la gerencia? Sí, fíjense, es una pregunta que no es abierta, no es cerrada, pero tiene una respuesta puntual, mientras que la otra tenía un sí o un no. Esta no. Aquí obliga al sujeto a explayarse, a elaborar respuesta un poco más elaborada, y usted puede ir viendo el desempeño del individuo mientras va respondiendo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos entonces otra pregunta. Indicio de responsabilidad. Un gerente responsable. Entonces, ¿qué tipo de conducta te dicen a ti si el sujeto es responsable con el trabajo? Por ejemplo, ¿usted me entiende? Usted puede preguntar, por ejemplo, en medio de una situación de llamado, vamos a poner a huelga general en nuestro país, algo muy común en nuestro país, ¿verdad? En nuestro país, usted se queda en casa. Usted no, igualmente país.
usted asume como correcto usted asume quedarse en casa. Mire, aunque esa pregunta conlleva un sí, pero un sí o un no induce a una pregunta de tipo explicativo. Entonces sería explique, ¿verdad? Explique su respuesta. O sea, fíjense que aunque es así, pero nos está permitiendo nosotros movernos hacia otro tipo de pregunta que nos ayudaría. Tiene que ver con las habilidades, con los indicios de responsabilidades. Claro, usted puede formular más de una, evidentemente, usted me entiende. Habilidad para manejar problemas o conflictos. Podría ser, entonces, ¿verdad?, mostrarle una situación al candidato, donde él tenga que manejar algún tipo de conflicto o de situación. Una pregunta podría ser que tenga que ver con algún cliente. Por ejemplo, la pregunta podría ser si un empleado, vamos a poner, si un empleado le ha entregado una mercancía a un cliente, vamos a poner cliente, a un cliente, y este último, ¿verdad?, va donde usted señalando que la mercancía, que el producto en cuestión está defectuoso y es responsabilidad del empleado. ¿Cómo usted manejaría esa situación? Ok, fíjense, ahí estamos colocando al candidato, ¿verdad?, frente a una situación, ¿verdad? Si un empleado, ¿verdad?, le ha entregado una mercancía a un cliente y este último va donde usted, señalando, vamos a corregir esto acá, señalando, ¿verdad?, donde usted, ¿verdad?, señalando que el producto en cuestión está defectuoso y es responsabilidad, ¿verdad?, y es responsabilidad del empleado. ¿Cómo usted manejaría la situación? Fíjese, ahí lo hemos colocado en una situación de conflicto donde él tiene que responder cuál sería la estrategia que él va a utilizar para salir de esa situación. Aquí tendríamos algunas preguntas que van a estructurar la entrevista. Pero como todo esto es un guión, faltaría una pregunta, ¿verdad? Otra pregunta que no está aquí. La pregunta curiosidad, la pregunta que nos llama curiosidad a nosotros, por ejemplo, la que tiene que ver con su actividad. Aquí podríamos hacer la pregunta actividad. ¿Cómo él distribuye el tiempo? ¿Cómo distribuye su tiempo? ¿Verdad? Una pregunta interesante. ¿Cómo distribuye su tiempo entre la labor docente y la labor administrativa? O sea, cómo él se distribuye entre una y otra. ¿Cómo él lo hace? ¿Cómo él hace la distribución entre una y otra cosa? ¿Cómo él se desempeña? Eso es importante saber. ¿Cómo este empleado, esta persona que aspira a este puesto,
que tiene dobles funciones, por así decir, dobles actividades. Se dedica tanto a lo académico como a lo administrativo. ¿Cómo lo hace? Es una pregunta un poco curiosa que llama la atención. Bueno, y le vamos a buscar respuesta. Otra pregunta que no puede faltar en esta al final, podría decir, ¿a qué salario? Es importante esto. ¿A qué salario aspira, ¿verdad? Usted en esta posición o puesto. Algo que podríamos estructurar al inicio de todas estas preguntas es la forma del saludo y lo que se va a hacer. Recuerde que 2 puntos importantes que yo, entre las cosas que hago antes y las cosas que hago durante. Lo primero podríamos decir, vamos a suponer que de esta podríamos decir buenas tardes, señorita, ¿verdad? En caso de señorita Muñoz, ¿verdad? Por asistir, ¿verdad? Por asistir a este encuentro. Yo soy, ¿verdad?, el licenciado o el doctor, licenciado Juan García, responsable del área de reclutamiento y selección, ¿verdad? Punto. Una vez del saludo, tiene que indicarle, bueno, señorita, buenas tardes, señorita Muñoz, ¿verdad?, por asistir a este encuentro, ¿verdad? Yo soy el licenciado, aquí le pone licenciado, ¿verdad? Licenciado Juan García, responsable del área de reclutamiento y selección, ¿verdad? Entonces, bien, asimismo lo señala lo siguiente, dice, estaremos por un periodo de 45 minutos, ¿verdad?, en esta entrevista donde yo hablaré menos y usted será el centro, de manera que trataremos que usted se sienta cómodo. Ok, es importante, fíjense, trataremos. Es importante indicarle un buen saludo, indicarle el tiempo que se va a durar en el proceso de la entrevista. Aquí hemos elaborado 1, 2, 3, 4, 5, 6, unas 7, unas 8 preguntas. Podrían estar otras preguntas más. Y estas preguntas serían parte de la entrevista final que le vamos a hacer a la señorita Muñoz. Entonces, ¿cómo estructuramos esto? Bueno, esta entrevista se estructura de esta manera. En otros en blanco estructuramos la entrevista de esta manera. Aquí colocamos, ¿verdad?, el nombre de entrevista, ¿verdad? Entrevista para el puesto de administración. Bien, entrevista para el puesto de administración. ¿A quién se la va a realizar? La entrevistada, en este caso va a ser entrevistada, va a ser 2 puntos,
la licenciada, ¿verdad? Licenciada Mariette Muñoz. Esa es la persona que vamos a entrevistar. Día, el día que se va a hacer la entrevista. Es importante especificar día, mes y fecha. Vamos a ponerle fecha. La fecha que vamos a realizar la entrevista es muy importante indicar. Esto va a ser para el día, vamos a suponer que será para el día 2 de julio, ¿verdad?, del 2020. Lugar donde vamos a realizar la entrevista, en las oficinas de reclutamiento, ¿verdad?, y selección. En esa, ahí es que se va a realizar la entrevista. Reclutamiento y selección. Fecha. María Muñoz. Entonces, lugar, hora. Esta persona va a estar con nosotros a las 3, ¿verdad?, p.m. Recuerde que usted no debe hacer esperar a ningún postulante al cargo, aún usted esté en la oficina, ¿entiende? Y procurar crear un ambiente adecuado. Tiempo que debe durar la entrevista, unos 45 minutos. Es suficiente porque nosotros estamos enfocados en el puesto fundamentalmente, cuestiones que tienen que ver con el puesto. Hemos elaborado 8 preguntas, usted elabora otras preguntas. Recuerde que hay una primera parte que tiene que ver con una salutación y también usted puede incluir otras preguntas más, otras preguntas. Tener preparado también cómo va a tomar las notas. Aquí vamos a colocar entonces algunos detalles que pudieran estar o no pudieran estar, ¿verdad? Vamos a quitar esto de preguntas acá, vamos a colocar esto por aquí, perdón, vamos a aquí, acá. Miren las preguntas que vamos a hacer. Esto sería el inicio, vamos a poner aquí al inicio, vamos a dejar esto de tamaño. Sería el inicio, una idea, inicio. Sería el inicio sería este, ¿verdad? Sería el inicio de la entrevista. El inicio, cómo comenzaría la entrevista, un poco ya hasta ensayado. Ya parte del esquema, este esquema tiene que ir. Es bueno que para todas las personas que van a asistir a este puesto, la mayoría de las preguntas sean en común. Eso le da mayor validez y mayor fiabilidad y lo pone hacia todo en condiciones de igualdad. Yo estoy colocando las preguntas así, usted tiene que colocar espacio para responder o numera las preguntas y va respondiendo y va colocando sus observaciones en otras hojas. Pueden comenzar con otras preguntas, por ejemplo, puede comenzar con preguntas más simples. Por ejemplo, usted puede preguntarle cómo llegó a este lugar, por una forma, si le fue fácil o difícil, una pregunta para ir rompiendo hielo, cómo colocarla. ¿Tuvo alguna dificultad? Cuando tuvo alguna dificultad para llegar hasta nuestras oficinas. Son preguntas que van creando el ambiente. Otra pregunta puede ser cómo se enteró, ¿verdad? Cómo se enteró, ¿verdad?, de la existencia de esta vacante. Son preguntas que van rompiendo hielo. Otra pregunta pudiera la motivación. ¿Qué motivación? ¿Qué le motiva, verdad? ¿Qué le motiva a ser parte
de nuestro equipo, nuestros recursos humanos. Fíjense, ¿ven? Preguntas que van rompiendo hielo de nuestros recursos humanos. Una pregunta que en algún punto, vamos a poner al final o algún punto, que dice que vive con otras personas, con otros parientes. Usted puede preguntarle que por favor, ¿verdad? Por favor, indique con qué familiar usted vive. Porque indicó que vive con algún familiar, pero no dijo con quién. Las preguntas pueden ser estas. Por ejemplo, podemos agregar aquí, ¿verdad? ¿A qué salario aspira usted en esta posición? Una pregunta esta que usted le está agregando. La pregunta sería esta, ¿verdad? Por favor, indique con qué familiar usted vive en la actualidad. Porque decía, recuerden que indicó en la solicitud de empleo que vive con un familiar, y es importante tener esa información, ¿verdad? Aquí podemos agregar preguntas extras que son importantes, que no la colocó en el currículo. Por ejemplo, una pregunta importante que debe estar aquí es, en caso de emergencia, ¿verdad? En caso de alguna emergencia, ¿con quién nos comunicaríamos? ¿Verdad? O sea, si le ocurre alguna emergencia a este empleado, es importante tener esa información. Él le va a decir con quién y le va a agregar el número de teléfono. Fíjense, no son preguntas. Algo importante que ustedes se están preguntando, bueno, pero aquí no hay preguntas psicológicas. Miren qué ocurre. Es una entrevista de selección, no es una entrevista clínica. Por lo tanto, las preguntas no pueden ir a cuestiones clínicas. Por ejemplo, no es necesario aquí preguntarle que qué lugar ocupa esta persona en su estructura familiar. Bueno, ¿por qué? Porque esa respuesta no nos aporta nada para el puesto de trabajo. El hecho de que usted haya nacido el primero, el segundo, el último, que nació con fuerza, sin fuerza, 7 mesinos o no 7 mesinos, no hay ninguna investigación en psicología organizacional que demuestre que eso lo hace usted mejor trabajador o menor trabajador, o más inteligente o menos inteligente. No, son otras variables que están incidiendo. Entonces, por lo tanto, eso no tiene ningún valor. ¿Usted me entiende? Que si usted se peleó recientemente con la novia o no se peleó, que si usted es calvo o no calvo, bueno, no, para este puesto de trabajo eso es intrascendente. No podemos hacer preguntas intrascendentes. Las preguntas tienen que ser puntuales y efectivas. Bien, entonces, así usted puede agregar otras preguntas. Y como le decía, se pueden enumerar estas preguntas de manera y de suerte tal que usted pueda ir respondiendo en función de la numeración que tienen ellas. ¿Estamos de acuerdo? Si usted la numera, pues mira, aquí la hemos numerado. Aquí hemos numerado las preguntas y usted responde en función de esa numeración que tiene, ¿verdad? Perdón. Responde en función de esa numeración que tiene, ¿verdad? Responde en función de esa. Bien, con las preguntas enumeradas, usted entonces puede ir respondiendo en otra hoja. Aquí sería ya la entrevista ya estructurada con todas sus preguntas. Es bueno que en materia de recursos humanos las preguntas sean estructuradas. El tiempo es fundamental en una organización. Recuerde que las preguntas de selección van enfocadas al puesto en cuanto a dos cosas, al desempeño y en cuanto a la formación académica del individuo. Si algo ya está respondido en la solicitud de empleo y en el currículo, ¿por qué hay que volverlo a preguntar? No es necesario volverlo a preguntar porque usted tiene evidencia de eso. Ahora, usted puede contactarlo por otra vía o en alguna que quede implícito o que quede respondido en alguna pregunta. ¿Estamos claros?
de las que están ahí. Entonces, este sería un modelo, ¿verdad?, de una entrevista estructurada. Y usted obtendría la pregunta mejor, ¿verdad? Le daría un espacio para responderla como usted la colocaría en su escritorio, pero aquí sería la entrevista ya organizada con tiempo, hora y todo, ¿usted me entiende? Y los factores que usted mediría, vamos a verlo más adelante entonces.